Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es María Camila Rodríguez Parra. Soy y vivo en la ciudad de Aguachica, Cesar, y pertenezco al CEA de Valledupar. A continuación les enseñaré un pequeño tutorial donde les daré a conocer las funciones de cada entorno y el correo interno de la plataforma de la UNAD. Como podemos observar, nos encontramos en el inicio del campo virtual. En la parte superior derecha encontramos un cuadrito que dice acceso al campo virtual. Entramos y nos va a aparecer dos cuadritos donde debemos colocar el nombre de usuario y la contraseña. En mi caso, mi contraseña. Este usuario y esta contraseña ustedes la van a obtener por medio de su correo personal, donde la oficina de registro de control se los hará llegar. Si ustedes lo desean, pueden cambiar la contraseña por este link. Bueno, entramos. Bueno, acá nos encontramos en la página principal como tal y damos clic al cuadro que dice mis cursos virtuales. Aquí vamos a encontrar todas las materias que matriculamos en la parte inferior izquierda. Como podemos observar, acá en campus virtual, en mi caso yo matriculé 7 materias. Y a la derecha vamos a observar una agenda. En esta es la que nos indica las fechas y las próximas actividades a entregar. Entramos al curso de inglés 0 en este caso. Bueno, ya aquí estamos en el curso de inglés. En la parte superior derecha podemos identificar nuestro nombre, en mi caso María Camila Rodríguez. En la parte superior izquierda vamos a encontrar todos los usuarios que se encuentran en línea, ¿sí? Como podemos observar aquí, todos los que pertenecen al curso de inglés 0 en general, donde vamos a poder interactuar con ellos, de pronto hacerles alguna pregunta, alguna inquietud que tengamos, lo que uno quiera. Eso sí, teniendo en cuenta la etiqueta. En la parte inferior encontramos las últimas noticias. En este caso, el cronograma web conferencias en el curso. Entramos. Acá nos están invitando la red de tutores a que participemos a cada uno de los encuentros. Acá nos van a indicar los días, las fechas, la hora de inicio, la hora de finalización y el tutor que se encuentra a cargo. En el siguiente link vamos a regresar. Vamos a encontrar los próximos eventos. Estas son las actividades que debemos realizar, ¿sí? En este caso, pues, tenemos la actividad 1, que es el reconocimiento del foro. En el siguiente link encontramos la navegación, ¿sí? En este encontramos todo el menú, como lo es la página principal, el área personal, páginas del sitio, mi perfil. Vamos a clic en ver perfil. En mi caso, este es mi perfil del curso. Acá está el perfil del curso, el número del curso al que pertenezco. Acá en el link de participantes vamos a encontrar los integrantes que componen nuestro grupo de trabajo, ya que como somos muchos en general, pues nos dividen para mayor facilidad de aprendizaje. Y a cada grupo le van a asignar un tutor, que en nuestro caso es la tutora Laura Cristina Valencia,
y mi grupo está compuesto por 5 estudiantes, en este caso Caterine, Oscar, Ivonne, Tatiana y quien les habla, María Camila. Bueno, ahora nos vamos al entorno de información inicial. Bueno, quería mostrarles algo. Regresémonos. Como ustedes pueden observar, lo que se desglosa acá en el curso de inglés, los entornos, tanto en la parte inferior izquierda como en la parte central podemos encontrar lo mismo, ¿sí? En mi caso, es de mi preferencia siempre buscar la información por la parte inferior izquierda. En la información inicial, en este podemos ver que se desglosa por lo menos los nuevos foros, el foro general, ¿sí? La presentación del curso, importantísimo la agenda, siempre debemos revisar la agenda, ya que en esta es la que nos indica cuáles son las actividades correspondientes a entregar, la fecha de inicio y la fecha final. Se las voy a enseñar para que las conozcan. En todas las materias que matriculen siempre tienen que ser pendientes de la agenda. En este caso, esta es la agenda del curso Inglés 0, ¿sí? Acá, pues, en este caso, toca entregar la actividad 1 y la actividad 2. Esta es la temática. Esta es la fecha de inicio, desde donde podemos empezar a enviar las actividades, y la fecha final. Acá los puntajes que vamos a obtener y la fecha de la realimentación que se va a hacer, y acá nos indica los días en que va a finalizar la fecha de entrega. Bueno, acá también podemos observar las convenciones. Esto funciona como un semáforo, lo podemos encontrar también en la buena agenda. El rojo significa que cerrará en menos de 3 días, el amarillo indica que cerrará en menos de 7 días y en verde es que la actividad ya se encuentra habilitada. Debemos tener en cuenta que los tutores, algunos, no tendrán en cuenta las actividades enviadas 3 días antes de la fecha, ¿sí? Toca estar muy atentos, pilosos, enviando las actividades juiciositos para no tener ningún inconveniente, ¿vale? Bueno, esto es lo que compone la información inicial. Ahora les explicaré el entorno de conocimiento. En el entorno de conocimiento podemos observar, encontramos el sílabus, la guía de actividades, las unidades, las actividades en inglés y las web conferencias en el curso. El sílabus son los programas del curso en el cual vamos a encontrar la información general del curso, las intencionalidades formativas, el acompañamiento a los estudiantes, las actividades de aprendizaje y la estructura de la evaluación del curso. En las guías, en ellas encontraremos las actividades que vamos a realizar. Bueno, en el aprendizaje colaborativo vamos a encontrar los foros. Este va a ser un foro pero del grupo, ¿sí? No del general como tal de todo el curso. En este foro, aprendizaje colaborativo, reconocimiento del foro. Acá. Ok. Acá nos indica, ¿sí?, que el foro de reconocimiento general es esencial para el buen desempeño en sus actividades académicas. Podremos identificar los diferentes elementos que hacen parte del curso Inglés 0, nuestro respectivo grupo,
de trabajo, nuestro tutor asignado y la forma adecuada de comunicación a través de un ambiente virtual de aprendizaje y la metodología de estudio que debemos tener en cuenta durante el periodo académico para obtener un excelente resultado. Acá entraremos, acá la tutora nos da la bienvenida y acá en forma muy resumida nos indican, nos enuncian los puntos que debemos trabajar en este foro, ¿sí? En este caso debemos presentarnos en el foro invitando a nuestros compañeros a participar, a motivarlos para que todos terminemos el curso como tal. Debemos actualizar nuestro perfil con información completa escrita en inglés. Debemos escoger un rol y planear un programa de trabajo con nuestros compañeros. Responder 7 preguntas de forma individual y completa en inglés. Consolidar la información, redactando todo un párrafo, creación de un video, en este caso el que les estoy explicando, y crear, si no la tenemos, una cuenta de Skype y compartirlas con nuestros compañeros en este foro y entregar el producto final. Acá nuestra compañera Caterine inició el foro presentándose, animando a nuestros compañeros, escogió su rol, respondió el cuestionario. En este caso acá me encuentro yo, María Camila, dándole la bienvenida a mi compañera y al resto del curso. Aquí escogí mi rol, que es el de compilador. Respondí las preguntas del cuestionario en inglés y hice mi presentación, y mi compañera finalizando pues ya envió el link del video terminado como tal. ¿Listo? Bueno, en el aprendizaje práctico, como lo indica, en él encontraremos las actividades complementarias que nos permiten ampliar nuestros conocimientos. Y acá en evaluación y seguimiento es donde vamos a enviar nuestras actividades. En este caso, pues la primera actividad debe ser enviada por este espacio. Acá nosotros pues no hemos hecho la entrega porque pues falta que el resto de nuestros compañeros interactúen, envíen las actividades. Dado contrario que no envíen, entonces pues mi compañera Catherine y mi persona solo haremos la respectiva entrega. Y bueno, faltaría el de gestión. Acá encontrarás la información adicional para conocer el ámbito universitario y los canales de comunicación propios de la UNAD. Y el correo interno, nos vamos acá donde dice página principal. Y acá en el link donde dice mi correo. Acá se encuentra la bandeja de entrada, donde dice componer en el caso de que vayamos a enviar un mensaje. Acá escogemos el curso que nos pertenece y le damos continuar. ¿Sí? Acá en enviar, los borradores, destacados, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, espero que... Bueno, quería decirles, añadirles más, que el correo interno es como un correo personal, tiene las mismas funcionalidades, solo que este se puede ver dentro de la plataforma como tal. Este video, este tutorial, espero que haya sido de su gusto y espero también que hayan comprendido bien las funciones de cada entorno de la plataforma UNAD. Hasta la próxima.